del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la palabra del Señor. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. San Juan capítulo 19 del 31 al 37. Si no lo tienen, digan: espera un momento, predicador. No se preocupe, que la idea es que todos reciban el mensaje. Amén. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido picado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Oiga, si supiéramos a profundidad qué significa eso, estuviéramos corriendo de un lado a otro. Gracias, Jesús. Pero dice, más adelante dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Ustedes y yo vamos a dar testimonio verdadero de lo que Dios está haciendo. Y dice, y él sabe que dice verdad, ¿cierto? Porque el que tiene cáncer y Dios lo sabe, dice, ese fue Dios. ¿Sí o no? Porque el que está en crisis económica y Dios le bendice, le resuelve ese problema que ningún hombre se lo podía resolver, dice, fue Dios quien me pagó esa deuda. Porque el que ha tenido el matrimonio hecho triza y Dios le restaura el hogar, es el que dice, fue Dios el que me lo restauró. ¿Sí o no? Así mismo Juan está diciendo, yo lo vi, y por eso lo que estoy diciendo es verdad. Amén. Dice más adelante, escuche, para que vosotros también, ¿qué? Creáis. ¿Para que crean en qué? En Jesucristo. Dice el versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Den un fuerte aplauso a Dios. Gracias, papá, te damos en esta hermosa mañana, Dios. Abre oídos, ojos espirituales, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Evangelio según San Juan tiene una característica especial, que es un evangelio que va impregnado profundamente con el amor de Dios. Es un evangelio que es general, pero a fondo está dirigido a nosotros, la iglesia, ¿cierto? Podemos encontrar en este evangelio algunas cosas que no aparecen en nosotros tres, en Mateo, Marcos, Lucas, que son conocidos como evangelios sinópticos porque relatan hechos de Jesucristo de diferentes puntos de vista, aunque también fueron escritos a profundidad para un tipo de persona en especial. Es decir, algunos, por ejemplo, Mateo fue escrito para los judíos mostrando que Jesucristo es el rey de ellos y el rey de la tierra. Evangelio según San Marcos, ahí vemos a Jesucristo como siervo a los romanos, porque el romano estaba interesado en tener siervos para tener todo en orden y que todo fuera así, ya y bien hecho. Y podemos ver en el Evangelio de Marcos a un hombre que hace las cosas como el mejor siervo y las hace bien. ¿Su nombre es quién? Jesucristo. Por eso en una parte dice, y todo lo hacía bien y de forma que perfecta. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Lucas, el hombre perfecto. Cuando alguien quiere una foto, como dice, mi hermano dice, ay, espérate, déjame ponerme en el perfil griego, ¿verdad? Como buscando la mejor que pose. Ahí podemos ver a Jesucristo, Evangelio según San Lucas. Ajá, pero ¿qué tiene el Evangelio de Juan? En el Evangelio de Juan no existe
la palabra divorcio. Eso te lo encuentran los demás. Pero en Juan, el Señor dice, aunque te equivoques, yo sigo fiel contigo. ¿Cuánto alaban a Dios? Dáselo a Dios. Aleluya. Y en el capítulo 19 de este evangelio, vemos la obra consumada. Algunos tomamos la cena, otros muy pronto lo van a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Muy pronto lo van a hacer. Yo sé que sí, en el nombre de Jesús. Eso que hicimos de tomar un pan sin levadura, un jugo de uva o un buen vino, según la cultura judía. ¿Dónde nace esto? Eso nace, fíjense, nace en esta parte. Se finaliza lo que estaba establecido en la ley para renovarlo a través de la institución de la cena. ¿Cómo así, predicador? Porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, desde el 31 al 37, aparece la culminación de la obra de Jesucristo en la cruz. A estas alturas, hace 2022 años aproximadamente, ya Jesucristo había entregado su cuerpo en el madero, ahí en la cruz. Ya a estas alturas, Él había sufrido los estertores de la muerte, ya había padecido, se había cumplido lo que estaba escrito en Isaías 53, versículo 3. Mira, dice que como lo vimos desechado, lo vimos abatido, lo vimos menospreciado. Dice en un fragmento, varón de dolores, experimentado en quebranto. Es decir, un hombre que tenía que ser pasado por un proceso de dolor para poder ver la gloria. Vemos que a estas alturas ya Jesucristo se había cumplido cuando dijo el profeta, el rey David dijo, porque sus cabellos fueron arrancados, los vellos de su barba fueron quitados, ya había sido castigado con vara, ya había sido azotado, ya había sido coronado con espinas, ya había sido escupido, ya había sido bofeteado, pero aún en esta condición Él no abordaba lo que Dios tenía para Él. Él continuaba ahí diciendo, papá, perdónalos porque no saben lo que hacen. Abba, Padre, papito lindo, no me sueltes, no me entregues en medio de mi dolor. Pero Jesucristo continuaba adelante. Él estaba viviendo un proceso en su vida para darnos una victoria a nosotros. Dice la Biblia en el versículo 31 que ya llegando el momento de culminación del día, porque los días judíos no se miden según el calendario que nosotros manejamos, sino en la antigüedad se regía por el calendario lunar. Entonces un día judío terminaba a las 6 de la tarde, ya habían pasado las 3 de la tarde, era un viernes y llegaba el sábado, llegaba el sabá, el día de consagración para Dios, donde ningún hombre podía levantar una piedra de molino, donde ningún hombre podía hacer ningún oficio, porque era un día dedicado solamente para Dios. Pero también había algo especial, que se cumplía el tiempo de celebrar la Pascua. ¿Dónde nace la Pascua? La Pascua nace en el libro de Éxodo. Escuche bien, allá en el capítulo 12, escuche bien, con atención, donde Dios saca al pueblo de en medio de la esclavitud de Egipto. ¿Qué es Egipto en estos tiempos espiritualmente? Fue el tiempo donde nosotros estuvimos cautivados por el pecado, pero llegó un momento en el cual la mano poderosa de Dios nos levantó y nos sacó de la esclavitud del pecado y nos trajo a la libertad, que nos permitió tomar una cena en esta hermosa mañana. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque eso es la cena. Regálame un poquito, Jonathan, por favor. Entonces tenemos que entender qué significa esta cena. Cuando tú y yo recibimos la cena, estamos diciendo, ya no soy un borrachón, no soy un adúltero, un fornicario, ya no me prostituyo, ya no miento, ya yo no trafico, ya yo no agredo, ya no chismoseo. ¿Cuánto la van a decir? Dáselo a Dios. Si se trata de una nueva vida, ya no soy intemperante, ya yo no coloco mi carácter sobre las personas, sobre mis padres, sobre mi prójimo. Ya me levantan una mano y yo no contesto igual. Amén. Porque ya yo soy una nueva criatura.
Y lo que antes me poseía, ya no me posee, ahora me posee el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que está simbolizando la vida en Cristo. La ley fue cumplida en Jesucristo. ¿Cuántos mandamientos eran de la ley? 613. La base eran 10, que son los que nosotros conocemos. Pero eran 613. Y dice, hermano Nicolás, la Escritura dice que si alguno falta alguno de los 613, entonces no cumplió nada de la ley. O sea que había que cumplir los 613. Pero Romanos dice, por cuanto la carne era débil para cumplir la ley, entonces apareció Jesucristo para cumplirla por nosotros. Porque quienes tenían que ir a la cruz, nosotros. Y Jesucristo ocupó nuestro lugar. Mató la ley. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué aconteció? Vaya al libro de Éxodo, capítulo 12, donde se origina la Pascua. Éxodo, capítulo 12, gloria al Señor. Versículo 3 en adelante. El pueblo estaba cautivo en Egipto. ¿Quién? El pueblo de Israel. ¿Cuántos han visto la película de Moisés en Semana Santa? Es un viejo bobito barbón que está así con una vara, y entonces va donde un tipo que está vestido con unos atuendos como egipcios y le dice: deja ahí el pueblo que Dios te dice que lo deje ir. Y el faraón dice: no lo voy a dejar ir. Y entonces Dios tiene que soltarle una serie de plagas para castigar a sus dioses. Porque Dios dice: y yo lo voy a endurecer, porque hay vaso de honra y hay vaso de deshonra. Todo está en lo que nosotros permitamos con el Señor. No porque yo diga: no, te voy a coger como vaso de deshonra, no. Sino porque nosotros no disponemos de ese corazón. Exactamente. Y para allá es donde vamos. Porque resulta que Dios le suelta 9 plagas. Y el hombre dice: no los dejo ir. El faraón le tenía miedo a las plagas, pero no al Dios que las enviaba. Eso es lo que vemos. El COVID ha hecho estrago. Y ha hecho desastre. Y muta, Omicron, y no sé quién, y Delta, y esto y lo otro. Y la gente, ¡ay Dios! Y apenas que dijeron: bueno, ya, vamos a abrir nuevamente esto y lo otro. ¿Qué pasó? ¿Cuánto alaban a Dios entonces? O sea, hay más miedo al virus que al Dios que lo permitió. Porque Dios tiene el control. Donde yo laboro, Nicolás, hay un hombre que tiene VIH. Él está privado de la libertad. Tiene VIH. Y cuando estaba el COVID en pleno, lo llevaron a una consulta médica, a una clínica especializada donde le dan los medicamentos y le hacen el tratamiento por su enfermedad del VIH. Y él lo tiene en la modalidad que es agresivo. El médico dijo: bueno, este hombre, yo le doy 8 meses de vida. Así se lo dijo a él en la cara. Cuando se enteró, y él que no, él está privado de la libertad, esto y lo otro. Ah, está preso. ¿Qué estaba haciendo? Estaba robando, y por allá como que tirotearon a alguien. Ah, sí, bueno, a usted le quedan 8 meses de vida. Yo no te lo digo, te lo estoy diciendo porque es verdad, no para traumatizarte, pero como tú has sido malo, Dios te está castigando. Te quedan como 8 meses de vida. Le dijo el médico. Ya, él tiene una niña que le nació sana, su esposa quedó contaminada, hoy en día es cristiana su esposa. Y él está en unas condiciones difíciles allá, porque imagínense, una área así como esta, aproximadamente, que es como para 4 o 5 personas, habían aproximadamente en cada celda de a 30, o sea, un hacinamiento terrible, las condiciones terribles, la alimentación terrible, todo, por la condición en que estaba. Y él, en una visita que tuvo, no quería entrar al calabozo, lloraba y dice: yo no me quiero morir, no me quiero soltar de ellos, no me quiero morir así, en esta condición. Y entonces el hombre tocó decirle algo que estaba pasando con él. Todos en las celdas tenían tapabocas y gel, porque el COVID logró penetrar a los calabozos. El COVID logró penetrar. Y le dice: mira, Fer, yo me estoy cuidando porque no quiero morirme aquí. Y él como con 3 tapabocas y esto y lo otro. Porque allá adentro hay COVID. Y le digo yo: ¿sabes qué? Dios a ti no te va a dejar morir. Porque si Dios tiene un propósito contigo, en una cárcel tú no te puedes podrir. ¿Ya? Sí, yo sé que sí. Tú sabes quién tenía el COVID.
tú eras el que tenías el COVID. Tú fuiste quien trajiste el COVID a este lugar. Y cuando yo le dije eso, se quedó así. Seguro, seguro. Tú fuiste el que dio positivo para COVID. Ahora, la pregunta es, ¿Dios ha llevado o ha permitido que mucha gente se haya sido quitada con este virus? Y entonces, ¿tú por qué no te moriste? Que no tenías tratamiento, no tenías bala de oxígeno, tienes enfermedad base, crítica. ¿Por qué tú no te has muerto? ¿Ah? ¿Por qué tú estás con vida? ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene misericordia. Porque cuando Dios está en el asunto, no hay nada que pueda impedir que veamos que su gloria. No hay prueba que te detenga. Amén. Porque no es en el tiempo del hombre, sino en el tiempo de ¿quién? De Dios. Ahora, ¿qué apunta todo esto? Porque estamos hablando de un espíritu de muerte, el COVID, que es un demonio. Es un demonio. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque la Pascua Dios la instituye por eso. Porque la última plaga era la plaga que venía con muerte sobre todo primogénito. Desde el faraón que se sentaba en el palacio y dirigía hasta los que estaban presos en una cárcel. De las bestias. Todo primogénito tenía que morirse. Y Dios dijo, pero hay una misericordia sobre mi pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, ustedes tomarán, ¿cómo dice? Eso capítulo 12, versículo 3 en adelante. Dice, habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres. Un cordero por familia. Versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Porque hay uno que come más que otro, hermano. Entonces dice, yo quiero aquí que todo el mundo quede llenito, dijo Dios. Amén. Entonces dice, mira lo que dice, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, versículo 5, será sin defecto. Dice la Biblia que Jesucristo es el hombre que perfecto. Dice, el más hermoso de los hijos de los hombres. Ahora, hermana Emilia, esa hermosura, ¿sería que sería física o sería una hermosura espiritual? Espiritual y también físico, me imagino que era hermoso. ¿Cuánto alaban a Dios? Jesucristo, así como aleluya, como usted. En el Señor no hay feo, cuando dicen amén. Su hermosura espiritualmente. Era hermoso, sin defecto, todo lo hacía bien. Dice más adelante, macho de un año. ¿Cómo dijo que tenía que ser? Macho. Y ojo que aquí hay algo que el Señor no es machista, pero sí hay roles y posiciones. ¿Dónde están los padres de familia aquí? Amén. Los sacerdotes de la casa. Ahora, ¿dónde están los varones? Los varoncitos, ¿dónde están? Los varones, ¿dónde están? Levanten la mano los varones. Levanten la mano los varones, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque hay en el Señor funciones específicas. Los pastores de esta casa han sido colocados, pero sobre ellos está el pastor de los pastores. Pero ahí sí, hay posiciones que hay que respetar. La posición que ellos cumplen, tenemos que respetarla y sujetarla. Y no es que sean ellos más importantes, no. Lo mismo que valen los pastores, así mismo vale también usted. Así mismo valgo yo delante del Señor. El mismo valor. Pero hay que funciones que son indelegables y las cuales se tienen que cumplir. Y para eso Dios comisiona a quién? A una persona en específico. Entonces, el hombre, el sacerdote, tiene que entender esto. El varoncito de la casa, que cuando Dios nos llame a cuenta, no te va a decir, me parece bien que le hayas dejado 4 casas a cada uno de tus hijos, tenías 12, a cada uno le dejaste 4, me parece bien, para ti está abierto el reino de los cielos. No, Dios no te va a abrir el reino de los cielos por eso. Dios te va a preguntar es, ¿qué hiciste para que tu familia me conociera? ¿A cuánto llevaste a mis pies? En pocas palabras, ¿qué hiciste para mi reino? ¿Cuánto alaban a Dios? Eso es lo que Dios va a preguntar. La vida espiritual, no cuánto diste ni cuánto di yo.
y aquello es malo hacerlo. No, pero eso no es lo que nos va a abrir ¿qué? El reino. Los frutos del Espíritu son los que dicen, contra ellos no hay ley. Entonces, ojo con eso. Los sacerdotes de la casa son los primeros. Mira, dice después, dice, el animal sin defecto lo tomaré de las ovejas o de las cabras. Ahora saltemos, escuche bien, al versículo 7, dice, bueno, 6 leamos, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de ¿qué? De comer. Escuche bien, dice, de que esto además se comía con panes sin levadura y con hierbas amargas. Eso tiene un trasfondo espiritual, no vamos a entrar en eso. Pero sí vamos a mirar que él dice, la sangre del cordero de un año sin defecto, macho o cabrita, o cabrito, la sangre será colocada en los marcos de la puerta. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando pasara ese espíritu de muerte, cuando estaba esa sangre ahí marcada, escuche bien, el espíritu de muerte no entraba, no por la justicia de los que estaban adentro, sino por la misericordia del que había sido muerto por ellos. ¿Cuánto alaban a Dios? Ese es Jesucristo, que Él marcó los dinteles de nuestra vida, y por eso es que la muerte, llámese de cualquier forma, porque hay muerte física y muerte espiritual, no ha acabado con nosotros. ¿Cuánto alaban a Dios? Ya su nombre. Vamos a hacerlo fuerte, papá. Ahora, versículo 46. Porque eso da unas especificaciones ahí. Vamos al 46. Del capítulo 12 de eso. Dice, ¿cómo dice? 46 dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella. Y lo más lindo que dice, no quebrará ¿qué? Hueso suyo. Por eso el título de este mensaje es huesos inquebrantables, quebrantados pero no rotos. ¿Cómo es el título del mensaje? Huesos inquebrantables, quebrantados pero no rotos. Den un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. ¿Por qué todo esto? Porque dice el mandato de parte de Dios. Esta fiesta la celebrarás de año en año por todas tus generaciones. Es decir, cada año ellos debían celebrar esta fiesta de la Pascua. Y entonces resulta que el día en el cual Jesucristo muere, el día siguiente se celebrase ¿qué? La Pascua. Por eso es que no podía haber nada inmundo, no podía haber ningún muerto colgado ahí a la entrada de Jerusalén, porque iba a celebrarse una fiesta santa, la fiesta de la Pascua. Entraban en el día de santidad, de solemnidad, entraban en el sabbat y en esta fiesta que simbolizaba la liberación de ellos. Pero resulta de que ya la fiesta de la Pascua estaba llegando o había llegado a su fin y se renovaba en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia. Ya Jesucristo había entregado su cuerpo, ya Él había muerto. Y esto es lo hermoso, que cuando entonces ellos dicen viene la Pascua, quitemos de ahí este hombre inmundo, es decir, queriendo decir a Jesucristo y los otros dos que estaban colgados, que dice la Biblia que eran ladrones, hombres pecadores. Entonces los soldados observan que hay uno que está con vida a la mano derecha y le parten las piernas, las rodillas. Entonces no sé si pasarán delante de él o en otro extremo. Entonces toman un mazo de hierro y le golpean las piernas al segundo, al otro. Pero cuando llegan a Jesucristo se dan cuenta de que él ya estaba muerto. ¿Sabe qué estamos observando o qué estamos viendo, mis hermanos? Que entonces a Jesucristo no lo asesina el hombre, a Jesucristo su vida no la quita el hombre, a Jesucristo quien le quita la vida es el sacerdote perfecto, el mismo Dios. Porque cuando el cordero era llevado, escuche bien, déselo a Dios con ánimo, con ganas, porque cuando el
sacerdote ofrecía los sacrificios, el pecador llegaba con aquel animalito inocente, perfecto, y decía: sacerdote, este es mi sacrificio que traigo delante de Dios para tener comunión con Él. Entonces el sacerdote venía y sacrificaba aquel animal en lugar de la prostituta, en lugar del ladrón, del mentiroso, del pecador, del que estaba apartado de Dios. Pero el sacerdote tenía que tener perfecta comunión con Dios. Antes de sacrificar por otro, tenía que sacrificar un animal por él, porque había imperfección. Pero ahora el sacerdote perfecto, el mismo Dios, ahora utilizaba como instrumento para la muerte al hombre, es decir, a nosotros. Pero es el mismo Dios quien lo sacrifica para que la bendición sea perfecta. Fue Dios quien lo entregó. Nosotros solamente fuimos ¿qué? Un instrumento en las manos de Él, porque no lo conocimos, porque no le conocimos, pero era necesario. Porque cuando el cordero moría, entonces caía la misericordia de Dios sobre la vida del hombre, porque dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero entonces Dios decía que muera mejor el animalito y que no muera uno que fue hecho a imagen y semejanza mía. Aleluya. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué resulta? Que entonces ellos dicen: hay que quebrarle las piernas. Esto que iba a producir un paro cardiorrespiratorio, es decir, iban a acelerar la muerte de Jesucristo. Pero antes de que escuche bien que nosotros llegamos, ya Dios estaba primero. Aleluya. Antes que usted quiera decir voy para allá, ya Dios está allá. Ya Dios ha llegado y ha ido como 4 veces. Aleluya. Ahora, ¿qué está sucediendo? Que cuando ellos observan esto, vienen y entonces un soldado, que es el primer convertido después de la muerte de Cristo. ¿Sí sabía eso? Un gentil, un hombre. Bien, los soldados romanos eran conocidos por ser temerarios y sanguinarios. Y dice que cuando este hombre les traspasa el costado, ¿qué le sale? Agua y sangre. ¿Qué simboliza eso? Nuevo nacimiento. Cuando la mujer está en embarazo, ¿verdad? Y ya tiene por ahí las semanas, dice que de repente le rompe fuente. ¿Qué es lo que sale? Y sangre. Porque ya llega el momento donde lo que está dentro dice: ya es mi tiempo. ¿Cuánto alaban a Dios? La sangre y el agua que le salió del costado de Cristo simboliza nuevo nacimiento. ¿Ya? Y este hombre, cuando hace esto, dice: verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Cuánto alaban a Cristo? El primer convertido fue un soldado después de la muerte del Señor. Ahora, cuando esto se da, dice Juan: y yo vi todo esto porque es verdad, porque tenía que cumplirse la escritura, donde dice Salmo 34:20, dice que no sería ¿qué? Quebrado ¿qué? Ni uno de sus huesos, porque el Cordero Pascual era una sombra de lo perfecto que iba a venir. ¿Quién era el Cordero Pascual? ¿O quién es el Cordero Pascual de Dios? Jesucristo. Por eso Juan 1:20 dice, Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que destruye el pecado del mundo. ¿Cuánto lo alaban? Aleluya. Él es el Cordero perfecto. Entonces ya aquel rito, aquella tradición llegaba a su punto ¿qué? Final, y iniciaba una renovación de aquella fiesta. Empezaba una renovación, y la renovación ¿cómo fue? Con la institución de la cena del Señor. Y esta cena también llegará un día donde el Señor dirá: hasta aquí, porque ahora en adelante estaremos de fiesta todos los días. ¿Cuántos quieren ir para allá? Gracias a Dios. Allá donde está el pastor Augusto, pastor. Aleluya. De fiesta todos los días. Aleluya. Cada servicio es una fiesta. Por eso es que cuando venimos acá hay que venir: Señor, yo sé que tú allá me vas a cambiar la vida. Porque cuando ¿quién en el mundo tomaba para ponerse triste? Nadie. Todo el que decía quiero
trago, quiero fiesta, ¿era para qué? Para sentirse feliz. Una felicidad que falsa. Y por eso. Pero el que en el mundo, oiga, el que tomaba, ¿para qué era? Para sentirse feliz. Buscaba fiesta para sentirse feliz. Por eso cada servicio es una fiesta. Porque en cada servicio dice, si un pecador se arrepiente, ¿hay fiesta dónde? En los cielos. Estamos de fiesta con Jesús. Aleluya. Se armó tremenda fiesta con este centurión enseguida en los cielos. Entonces, ¿qué sucede? Dice que era necesario que todo esto ocurriera, porque dice la Escritura, y la palabra de Dios tiene cumplimiento. Dice, no será que quebrado hueso suyo. Y ahí donde está, donde Dios como que en ese momento capta toda la atención mía hacia este fragmento, y donde Dios me regala este mensaje, y donde Dios me da la expresión, compártelo. Porque dice, y no será quebrado ¿qué? Hueso suyo. Ay, ¿por qué no dijo, y no será arrancado cabello suyo? ¿Por qué no dijo, y no le machucarán ni un dedo? ¿Ah? ¿Por qué no dijo, y entonces no lo escupirán en el rostro? O sea, ¿por qué no utilizó otra parte o otra acción para demostrar que Él era su Hijo, su Cordero perfecto? ¿Por qué un hueso? ¿O por qué dice, ni un hueso suyo será quebrado? Y entonces, mirando a la luz de las Escrituras, observamos que los huesos simbolizan muchas cosas. Y la primera cosa que simbolizan los huesos es amor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Los huesos simbolizan pacto. Nosotros hacemos votos con Dios. Es decir, un voto, Señor, yo te prometo que si tú me das ese empleo, yo, Señor, voy a diezmar todos los meses. Y llega un mes donde, ay Dios mío, es que y falla.